Alejandro Ruiz, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una charla, una conversación. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy bien. Ya era hora de que sucediera, entonces yo encantado de estar acá. ¿Tú qué tal? Todo muy bien, hermano, excelente, en verdad. Muchas gracias, mi buen Alex, por aceptar la invitación para venir aquí a platicar un ratito. Un poquito de antesala, mi buen Alex, tuvimos el gusto de conocernos en persona en el congreso que hubo en Saltillo, que ya estamos cerca de que se vuelva a hacer, se haga casi un año, ¿no? Faltan unos mesecitos por ahí. Qué locura con el tiempo. Sí, se fue Como volando. Sí, o sea, la verdad fueron días bien interesantes, fueron días en los que, a verdad, Alex, digo, te lo dije en persona y ahorita te lo vuelvo a reafirmar tanto en la plática y que queda esto grabado y expuesto, por así decirlo, en que quede ahí en la parte del canal. En verdad, un muy gran agradecimiento por, pues, darme la oportunidad de estar allá, de poder compartir con los ponentes, de poder disfrutar también de todo eso que al final, para mí se vuelve algo bien interesante como ese tipo de eventos te hacen como que cruzar, por así decirlo, la pantalla, ¿no? O sea, dejar a un lado tal vez la parte de los podcasts, las conexiones, que al final, por supuesto que aportan muchísimo, o me atrevería a decir yo, que cuando converso con alguien por este medio, como que sí conozco una parte diferente y cercana de una persona. Pero pues bueno, ya hacerlo en vivo, tal cual, en estar ahí, convivir pues es una completa locura y fue un completo goce. Y hermano, pues el hecho de que tú estuvieras ahí atrás moviendo los hilos y todo lo demás, en verdad, qué gran trabajo hicieron por allá en Guane. Pero sobre todo a ti, digo, por estar como que ahí detrás, qué chingón y nuevamente muchas felicidades por ese proyecto. Pero mi Alex, pues nada, hermano, desde entonces, como a la semana o a las dos, no recuerdo, Alex, tuvimos un episodio en Gym Rats, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando con los tiempos? Sí, sí, sí. Sí, 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 fue como las 2 semanas, no nos tardamos tanto. Sí, digo, porque igual al final para nosotros fue como que el platicar, el que nos conversaras cómo se vive el detrás de toda la organización, que al final yo creo que igual es una completa locura. Pero mi buen Alex, me gustaría, hermano, digo, la verdad va a ser bien interesante esta plática porque por lo regular, pues yo cuando entro a conversar con alguien, la red social que consulto principalmente es Instagram. Sin embargo, me di cuenta que tienes muy pocas publicaciones, ¿no? Sin embargo, Sí, por cien por esto ciento. se me hace interesante un poquito el desplegar antecedente, mi buen Alex. Platica un poquito. ¿Dónde nace tu interés? ¿Dónde nace tu interés a buscarle, a rascarle en esta parte de fitness, pero al mismo tiempo mantenerlo con la parte de educación continua? Porque al final sé que estás bastante inmerso ahí con Fer en el centro, en HB Center, y la verdad se me hace una locura, me da muchísimo gusto todo lo que están haciendo por allá, lo muy diferente que se puede ver el ejercicio en distintas poblaciones, y pues bueno, no tengo ni la menor duda que toda la experiencia que te has estado llevando, que te sigues llevando, pues te ha hecho ver de una manera bastante distinta lo que muchas veces englobamos como fitness, ejercicio, lo demás. Pero hermano, ¿de dónde nace tu interés? ¿De dónde nace tu interés a voltear a ver esta parte del medio, por así decirlo? Ya, eh, pues primero que nada, con lo del Congreso, yo creo que ya lo pudimos hablar un poquito y fue algo, pues una experiencia bien bonita, bien, bien genial. Yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido y sin embargo, todo lo que llevó o lo que poco a poco se fue construyendo, siento que terminó conjugándose en un boom no solo de conocimiento, que era lo que teníamos como que previsto, sino de que toda la convivencia, el poder estar con Mm. ustedes, todo eso, yo creo que es lo que más deja en ese tipo de eventos y pues la verdad toda mi generación se puso muy, 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 muy al tiro con todo. Fue un trabajo que sacamos todos en conjunto y pues creo que terminó todo bien. Ya veremos pues en estas próximas generaciones a ver qué ponentes traen y la idea pues sí es como quiera ponernos en contactos todos y por ahí armar algo, ¿no? Y pues ya entrando a tu pregunta y respondiendo, pues mi interés es viejo, yo creo que sale desde, uy, ¿qué será? 14 15 años, primera vez que toqué un gimnasio de barrio por completo. Ujú. Y pues fue el primer entrenamiento, me acuerdo mucho de ese día, estaba estudiando para un examen de la secundaria, güey, era como de computación, algo así.
Y en ese entonces mi mamá me dijo, oye, vamos a ir al gimnasio, ¿quieres venir? Ah, pues bueno, está a la vuelta de la esquina. Dije, va, ¿por qué no? Ujú, Ya le traía ganas, ya quería hacerlo y pues nos metimos todos en familia. Ahí pues tuve mis primeras experiencias y todo fue a raíz de que uno de esos entrenadores que por ahí me tocaron, pues yo veía como que se notaba una falta de atención y de conocimiento de esas que dices, ah, si le estará diciendo la verdad o nada más es porque se volteaba y se iba con la chava, o sea, el típico instructor claro. que todos tenemos en mente que es la peor figura. Bueno, a mí sí me tocó ser entrenado por él, pero pues igual, se le agradece mucho, aprendí mucho de él, pues él prácticamente me dio muchísimos de mis primeros pasos y a partir de ahí, pues empecé a meterme un poquito más al mundo de, ok, siento que si estoy entrenando, tengo que comer un poco mejor, ¿no? Y entonces ahí a los 14 15 años empecé, siempre he sido alguien, yo creo que me catalogo muy curioso, siempre he tratado de siempre no quedarme con ninguna duda de nada y soy mucho de en ese momento checarlo o no postergarlo. Entonces, me acuerdo que pues yo tenía casi todo era en YouTube. Ujú, Entonces, todo lo checaba en YouTube, lo que podía y pues empecé a ver de que, para hacer tu régimen, calcúlalo así o las típicas fórmulas, casi todos en ese momento estaban con Harris, no estaba sonando tanto ni siquiera que era lo mejor en ese momento no sé, escuchar o irte por un Mifflin o por un Tinsley o por lo que sea. Y entonces, pues así, literal, fue como que poco a poco, de los 15 a los 17 años, fui aprendiendo un poquito y justo se dio la casualidad de que a mis 15 años, de hecho, tuve la oportunidad de tener mi primer trabajo como instructor y órale, justo en ese gimnasio. ok. Entonces, literal, fue como que un año después de que entré Ujú, y fue mi primer trabajo y duré como 3 meses ahí, luego cerró como la franquicia y ujú, luego abrió una franquicia como 2 meses después en el mismo lugar, mismo establecimiento y yo me postulé. Y pues ahí ya empezamos desde cero todo, pero pues toda la gente que ya iba pues ya me conocía, por eso también como que me agarraron. ujú. Todo salió muy bien y ya pues ese fue como que mi primer trabajo formal, por así decirlo, donde ya había una intención 100% de cumplir un horario laboral, estar al pendiente de las personas, porque los Claro. primeros 3 meses realmente fue un hablar con el dueño y le dije, oye, mira, sé que está cerrado de 1 a 4, sé que ese horario no puedes tener a nadie quien te abra. Te ofrezco lo siguiente, yo abro, yo me quedo aquí y a cambio entreno gratis. Ah, bueno, yo pues era feliz en ese momento, ¿no? Claro, Tenía todo lo siempre que se puede. quería y pues estaba rodeado de las pesas, en un ambiente, de repente iban todos mis amigos de ahí de mi casa. Entonces era un horario que me encantaba, estaba muy tranquilo también, pero pues ya con el paso pues fui, aparte de que llegó esa franquicia, ya fue un poco más formal y pues obviamente vas tratando de profesionalizar o tratar de dar como que la mejor atención. Y esto fue como a los 16 años. Y ya yo Órale. creo que ese, en resumen, fue como que mi inicio en general. Obviamente ahí en ese momento yo dije, pues yo sé dar dietas, yo sé que voy a entrar en la carrera. En ese momento ya estaba como mi Cardex de la carrera de nutrición del voucher de que eh, Alejandro Ruiz va a entrar a la carrera, que pues ya estoy en la carrera, ¿por qué no ofrezco si yo sé que lo puedo hacer? Y pues prácticamente desde esa edad ya estaba inmerso en todo el mundo y pues siempre tratando de dar el mejor servicio y ahí poder ayudar como sea a las personas. Órale, hermano, qué chingón, eso está muy interesante. Ya habíamos platicado, creo que sí fue cuando nos vimos por allá, en que justo estabas como instructor, estuviste trabajando como instructor de un gimnasio, pero no pensé que fuera tan temprana edad. A mí se me hace bien interesante esa Sí, parte. Dos cosas, Alex, que quería preguntarte. La primera, cuando dan ese paso de entrar en familia al gimnasio.
En ese momento, si no me estoy equivocando, me dijiste que como que ya tenías ese interés de, pues vamos a ver qué es lo que ofrece un gimnasio, lo demás. Te pregunto igual porque pues somos de la edad, eres un poquito menor que yo. Más o menos. Pero a mí me llama la atención el cuál Ya era ve. en ese momento tu perspectiva. O sea, ¿cuáles expectativas, mejor dicho, tenías a la hora de entrar a este gimnasio? ¿Qué esperabas? ¿Qué pensabas que iba a ofrecer? ¿Qué no iba a ofrecer? Y sobre todo esto cuando lo contrapones con la experiencia de estar ahí, de decir, órale, no pensé que esto pudiera suscitarse o hacerse en un gimnasio. Porque muchas veces la perspectiva o la expectativa que se tiene de una sala de pesas y creo que aún es bastante frecuente, bastante, sí, frecuente en las personas que no tienen ninguna experiencia y por primera vez van a la sala de pesas. Es como este ambiente un poquito tenso, como de, la sala de pesas solo son para culturistas y para carnales que toman polvos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de narrativas. Pero me llama mucho la atención tú en ese momento, ¿qué expectativas tenías? La única expectativa que tenía era ponerme mamado. No quería nada más en la vida. Entonces, yo creo que Ya. a partir de eso, yo sabía que si me metía al gimnasio, me iba a poner fuerte. Y eso se iba a ver reflejado en la composición corporal. Y yo en ese momento, mi complexión era muy, muy, muy delgada. Ujú. Y entonces creo que a partir de ahí y ahí atrayendo ciertas inseguridades que traía porque antes de llegar a esa composición que era muy, muy delgada, toda mi infancia por lo menos estaba en un grado de sobrepeso, obesidad. Ok. Y siempre tuve como que un antecedente por ese lado de querer estar bien con mi cuerpo, querer verme y sentirme bien. En especial para mí, porque a mí lo que más me chocaba en ese momento, me acuerdo en primaria, eh, era cansarme con mis amigos jugando fútbol. Ese era Claro. mis tardes siempre. Era jugar fútbol con mis amigos ahí de mi privada y lo que más me cansaba era, lo que más me pesaba, por así decirlo, era eso, de que me cansaba muy rápido y ahí fue justo, me acuerdo perfectamente, en sexto de primaria dije, no, ya no, ya, esto ya no se puede así, tengo que jugar mejor con mis amigos. Y de la nada el primer tajo que di fue dejar el refresco. Fue un tajo así bien radical Ujú. y yo creo que fue el que me empezó a ayudar a pues cambiar mis hábitos. No es el refresco, sino siento que fue lo que vino con el refresco. Ujú. Todos los hábitos que empecé a agarrar, me empecé como que de cierta forma a cuidar un poquito más y pues ya llegué a secundaria y pues poco a poco veía cómo iba perdiendo grasa, pero de repente ya me veía o yo tenía la perspectiva de que me veía muy, muy, muy delgado. Y ahí Ujú. fue donde justo entró como que en bandeja de oro el gimnasio a decirme, ok, bueno, esta opción, puedes construir masa muscular. Y mi mamá me decía de que, oye, pues te puedes poner un poquito más fuerte, te ayuda mucho y sirve que haces algo en tus tiempos libres, porque pues ahí yo siempre era, tiempos libres eran mis amigos para jugar soccer o jugar cualquier cosa ahí en el parque. Y pues todavía me quedaba rondando como una hora o 45 minutos y eso pues lo ocupaba ahí en ese gimnasio. Pero sí, yo creo que ese es el antecedente, como que esa sensación de sentirme bien conmigo mismo, de hacer algo, porque los deportes toda mi vida me han encantado. Siempre he estado tratando de meterme a deportes, en fútbol, en soccer, con mis amigos, en las escuelas también, siempre he sido mucho de fútbol. Y creo que de ahí viene porque fue una etapa, un momento en el cual ya no tenía esos entrenamientos de fútbol, ya no tenía esas actividades extra y pues el gimnasio vino como que a, a suplir eso, ¿no? Ay, Alex, fíjate, me gustaría incluso irme un poquito más para atrás porque me llama mucho la atención eso que trajiste ahorita a la mesa de el que estando tan pequeño, que en sexto de primaria tenemos 10 años o 9 años por ahí, no recuerdo muy bien, Uy, sí, más o más o menos. menos. Pero teniendo esa edad, y a mí me llama mucho la atención, ¿cómo lo viviste en ese momento y ahorita cómo lo ves en retrospectiva una vez que una vez que pasaron estos años y volteas a ver, por así decirlo, a ese Alex del pasado? Porque al final se escucha como algo entre comillas bastante obvio
En primera, digo, para nosotros, porque pues somos adultos y hasta cierto punto se tiene un entendimiento, me atrevería a decir general, de que, pues bueno, consumir comida ultraprocesada, bebidas azucaradas, pues no son la mejor opción, ¿no? O sea, creo que a la gran mayoría de personas que les preguntes te van a contestar que, pues no es algo saludable, ¿no? Bueno, de ahí a que lo hagan, lo implementen es otra cosa, ¿no? Pero se tiene como que ese concepto de que esas no son buenas decisiones para alimentarse. Pero más allá de eso, también teniendo en cuenta que nosotros pues estamos inmersos en esta parte de fitness, en la parte de nutrición, tú en formación ya prácticamente nutriólogo, en la parte también pues de estar en el centro, pues bueno, como que no se ve algo bien descabellado el decir, oye, pues empecemos dando pequeños pasos con la intención de ir mejorando los hábitos en el largo plazo. Pero a mí me llama mucho la atención que hayas hecho esta acción. Desconozco, Alex, si lo hiciste con esta reflexión, con esta profundidad o tal vez una reflexión un poquito más superficial, pero sí como que tratando de rascar, por así decirlo, y creo que utilizando ese vínculo entre cansancio, composición corporal, rendimiento, con la intención de, oye, pues es que yo quiero jugar mejor cierto deporte, ¿no? Entonces probablemente requiero mejorar ciertos aspectos de mi salud en general, de mi condición física, ¿no? En ese momento, Alex, que decides hacer esa, repito, decisión, muy buena decisión, ¿no? Y yo me atrevería a decir bastante reflexiva. ¿Qué sucedía por tu mente? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto de decidir el comenzar oye, voy a empezar a dejar las bebidas azucaradas porque no son muy buena decisión? Porque a lo mejor en ese, repito, en esa edad en donde, pues al final, nuestro pensamiento crítico, nuestra toma de decisiones no es la mejor ni la más desarrollada. Pudiste haber caído fácilmente el que pedirle un consejo a alguien que te dijera, no, ¿sabes qué? Es que tienes que hacer X o Y práctica o consumir cierto tipo de alimento para que puedas mejorar tu composición corporal, para que puedas bajar de peso. Ahí me llama la atención cómo dilucidaste entre todo lo que pudiste haber hecho, pero tomaste una muy, muy, muy buena decisión. ¿Cómo fue dar ese primer paso, Alex, teniendo tan corta edad? Ahí, por ejemplo, güey, está yo creo que bastante interesante porque ahorita ya lo veo desde una perspectiva y ya sé el por qué a lo mejor o a raíz de que venían esos comportamientos, pero pues en ese momento era un morro de Sí, 10 años, no claro. sabía ni qué con mi vida, solo quería meter 3 goles en la tarde con mis amigos cien por y ciento. entonces nada más era eso y respondiendo puntualmente a la pregunta, yo creo que va a raíz de que mi familia, en ese momento, todos vivíamos en la casa de mi abuela y Ujú, entonces todos estábamos muy al pendiente de cómo comía una persona. Y entonces ujú, empiezas a escuchar comentarios acerca de porciones, de que ya te estás pasando con respecto a lo que normalmente tienen el estigma ellos, que es lo ideal. ujú, Y en ese momento, pues yo sabía que yo veía de repente a mis amigos que salían y salían con agua, salían con Gatorades y en ese momento también en el fútbol, cuando iba a clases de soccer, me acuerdo perfectamente de empezar a ver a los chavos con, ya los chavos grandes, no con los chamacos que estaba. Ya veía cuando el profe me decía de que, miren, déjenme traigo a fulanito para que les platique cómo se siente jugar en segunda división y yo lo veía y siempre con su termo de Gatorade y de hecho ese fue el primer paso, güey. Me acuerdo mucho que no fue dejar la coca, bueno, más bien sí la dejé por completo y yo dije, no, pues es que el Gatorade. ujú, Entonces, si yo estoy jugando y entrenando para fútbol, debo de tomar lo que toman unos jugadores. Y entonces ese fue como que ahorita lo veo y fue como una transición que entre transición para bien, pues obviamente ahorita lo veo, la cantidad de energía que gastaba en ese momento era demasiada, está muy bien, y fue como que esa transición, pasar de refresco a Gatorades o a bebidas deportivas, y era porque yo me sentía cómodo y me sentía en un ambiente deportivo, yo creo, cuando ujú, las consumía. Y era todo momento, podía ser entrenando o también comiendo. Pero yo ujú, creo que ya llegaba a un punto de abusar, y eso me di cuenta como hasta los 15, 16 años, que fue cuando me empecé a empapar de que, oye, pues eso es específico si vas a realizar
algo que te va a demandar mucho a nivel aeróbico o a nivel cardiovascular o lo que sea. Y ya con eso yo decía, ok, bueno, a lo mejor no es la mejor decisión. Y yo por completo siempre he estado muy bien con el agua, no, nunca he tenido problemas. Limonadas y así, creo que fue poco a poco en ese momento educando al paladar a no acostumbrarse tanto a lo dulce, pero en ese momento yo como niño siento que lo veía más como que, ok, mi familia me está de cierta manera tirando ahí señales de que cuídate un poquito más. Aparte, yo tenía mucho la influencia de mi tía. Mi tía la veo como mi hermana mayor, es una persona que quiero y admiro mucho y ella es del área de la salud. Ella Mm, es doctora y entonces yo veía que ella estaba estudiando y de repente, pues no sé, en cualquier tema de obesidad o cualquier patología. Pues yo estaba jugando ahí en la casa con mi abuela y me acuerdo mucho un día que me dice, mira, esto puede pasar si no te cuidas, si no haces ejercicio, si no. Y entonces yo creo que por ahí me empecé a empapar, además de que mi familia siempre ha sido muy crítica en el aspecto de la composición corporal. Ahorita ok, obviamente ya lo interpreto de otra forma, ya sé que no es uno lo más correcto y que pues queda en mí saber cómo funge o cómo lo vivo yo, claro. ¿no? Entonces, en ese momento, pues era muy común el comentario de que no, pues es que ya estás subiendo de peso o ya te estás viendo más delgado y entonces yo quería verme 100% más delgado. Yo decía, no, siempre tengo que ir más delgado, más delgado, más delgado, más delgado. Y de cierta manera, pues terminas ahí con ciertos trastornos que Claro, te van guiando por un camino, pero gracias a Dios pude reaccionar, yo creo que en el punto corte para decir, ok, puedo seguir o puedo tomar la decisión de seguir cuidándome, seguir haciendo ejercicio, se me cruzó lo del gimnasio y entonces pues creo que todo se fue alineando hacia un camino, aparte de que se juntó mis ganas de aprender, de poder estar con personas, de platicar, de enseñar. Y yo creo qué que de chido. ahí, pues ya para adelante, pues es lo que estoy viviendo el día de hoy. Qué chingón, Alex. Justo quería brincar a una pregunta relacionada con la parte de tu ímpetu, me atrevería a decir, de querer aprender, de estar inmerso en la parte de ciencias del ejercicio, de nutrición. Sin embargo, antes de eso, me gustaría hacer una pregunta, porque creo que ahorita que platicamos esto se me hace muy interesante y me gustaría saber mucho tu perspectiva, más ahorita que me cuentas el contexto en donde fuiste creciendo, porque al final, al menos para mí igual se vuelve bien interesante el tener conversaciones con Fer, con Dani, semana con semana, con distintos invitados, el tratar continuamente de estar educándome y tratando de profundizar en temas que pudieran parecer muy sencillos, que yo creo que uno de los más grandes en donde he reflexionado y tratado de cada vez estar más informado, pues es justamente en el manejo sobrepeso, obesidad, apenas lo que lanzó Lancet, que se me hizo una locura. Pero algo que al menos a mí me pasa y me gustaría saber si tú conectas con eso y si sí, cómo sobrellevas, es ver esas diferencias bien marcadas entre, oye, la obesidad es algo multifactorial, es algo bastante complejo por sí mismo, qué mecanismos subyacen a la obesidad, cómo manejar, cómo colocar, cómo sacar, cómo sacar a una persona de ese estado y tú como profesional de salud, tanto nutriólogos, médicos, toda esta alianza terapéutica, tratar de impactar en una persona que tiene obesidad, ¿no? Y tratar de tener un buen manejo de la misma. Y digo, todo eso se escucha bastante bien y tratamos, me atrevería a decir, te incluyo, estando en este barco más como profesionales de la salud, en ser mejores en las intervenciones, ¿no? Pero de repente voltear a ver, pues tu día a día, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con personas que yo quiero, que estimo mucho, pero que pues no son profesionales de la salud y que al final digo, chin, ¿cómo se vuelve complicado el manejar y decir, aquí enfrente a mis ojos tengo un caso que me gustaría entrar y decir, y mira, oye, podemos hacer esto y el otro, pero al mismo tiempo es conflictuante porque no sabes cómo acercarte a esa persona que a lo mejor llevas
viviendo con ella durante toda tu vida y decirle, oye, probablemente lo que estás haciendo pues no es la mejor decisión en el largo plazo, ¿no? Como que ya manejarlo con tus seres cercanos, que al contrario, yo me atrevería a decir que deberíamos como de empezar a implementarlo con ellos primeramente y tratar de empezar ahí, por así decirlo, en casa, en tratar de colocar, de ver cómo funcionan estas prácticas en tu día a día también, en el contexto que estás inmerso, pero creo que igual se vuelve bien complicado, ¿no? Porque al final, y eso una vez lo platiqué con el doctor Carlos de la Rosa, le mando un saludote, que me decía, es que al final, cuando tú le dices a un paciente de, oye, es que no debes o no es lo adecuado consumir, no recuerdo puntualmente el ejemplo, pero trataré de intercambiarlo para esta ocasión. Hablábamos del pan, ¿no? Del pan dulce, por ejemplo, que es un alimento muy consumido en México, ¿no? ¿Tú cómo le vas a decir a una persona que no debe de comer pan dulce o que no es la mejor decisión si se ha comido por el resto de su vida y si su mamá, ¿no? O alguien tan cercano le dice que es lo adecuado de hacer, ¿no? O le impregnó esa práctica, ¿no? O esa forma de alimentarse. No sé, mi buen Alex, digo, aquí puse varios puntos en la mesa, pero me gustaría saber si te ha tocado pasar por estas situaciones, cómo las has abordado, qué perspectiva tienes, pues ya hoy en día, después de haber acumulado mucha experiencia desde vivirlo, pero también desde esta perspectiva académica, por así decirlo. Ok, después de una pequeña parada técnica, pausa técnica. Sí, Alex, entonces, como te comentaba, digo, te dejé varios puntos ahí sobre la mesa, sobre ir abordando como que esto que escuchamos, recomendaciones, cómo es la mejor manera de aproximarnos a personas que pueden acudir a nosotros, sobre todo con el tema de obesidad, sobrepeso y digo, todo lo que conlleva también, ¿no? Desde el aspecto de que, claro, una persona que tiene sobrepeso es más probable que tenga obesidad, si tiene obesidad es más probable que tenga diabetes, tiene diabetes, hipertensión, y esta bolita de nieve que me atrevería a decir, la gran mayoría de profesionales de la salud nos vamos a acercar o vamos a tener casos en nuestra práctica diaria, desde médicos, nutriólogos, todo lo demás. Pero esto trasladarlo a la cuestión de personas cercanas a ti, híjole, creo que es algo bien complicado de hacer, y digo, no sé, me llama la atención si es pasado por estas situaciones y cómo has lidiado con estas situaciones. Pues está bastante interesante el punto. Son varios y fíjate que es algo que he reflexionado en un tiempo de mi vida que es muy reciente. No tiene tanto que me empecé a dar cuenta de lo relevante que es la obesidad, por lo menos a nivel mundial para todos y cómo de profesional de la salud está súper infravalorado el cómo tenemos que abordar al paciente con obesidad. Hablándolo primero desde un punto de vista profesional, siento que este último año, gracias a Dios, tuve la experiencia de ahí en el center convivir un poquito más con gente que te estoy hablando que tiene un sobrepeso muy marcado, por no, el término pues ya sería pura obesidad clínica y entonces empiezas a ver perfiles de personas que si tú pensabas que había alguien con sobrepeso, este te eleva como que el criterio y dices, wow, o sea, de verdad hay personas que viven así y entonces pues hemos tenido el privilegio de poder atender, de poder apoyar tanto en nutrición como en entrenamiento, personas con obesidades mórbidas, con obesidades tipo 3 y ya con perfiles bastante interesantes. Puedes encontrar a alguien con buena capacidad de aeróbico, puedes encontrar a alguien que simplemente no se movía o no se mueve por su ambiente laboral, pero quiere cuidarse y entonces todo parte desde cómo te comunicas, cosa que también siento que como profesional, entrenador y nutriólogo está infravaloradísimo. También creo que aquí entra todo, toda persona de la salud, todo profesional de la salud, porque es algo que si bien nunca nos enseñan, es algo que es lo primero literal con lo que vas a darle tu carta de presentación o cómo vas a intervenir como profesional de la salud. Y entonces todos los 4 años de carrera, todos los 5 años de aprendizaje, toda tu especialidad se ve mermada porque no sabes comunicar un mensaje, porque no sabes lo que está viviendo la persona. Claro. Y todo es bien interesante a partir de ahí porque tú puedes pensar
desde un punto de vista, yo lo platicaba con todo el equipo de HB de que eh, a mí yo agarré a pacientes con obesidad y todos conjugamos o conectamos en un punto y es que pues todos veníamos de recomposición, güey. Era muy de, todos nuestros clientes eran, pues es que va el cuate que se quiere poner mamado al gimnasio, le pongo su dieta, su adaptación, su déficit, se pone mamado y ya de ahí, pues buscas que quiera competir o buscas una rama o que siga mejorando su composición, su etapa de bulk, lo que sea. Pero ya estamos hablando, o por lo menos era nuestra burbujita en ese momento. Y entonces nos empezamos a dar cuenta y ahorita es algo que tenemos bien presente en HB. La hipertrofia es un lujo por completo. Ujú, Es un lujo para las personas que lo 100%. practican porque te pones a ver perfiles de personas que tienen un mundo completamente diferente al solo ir a practicar de manera recreativa o poder competir. Mm, Y hablando en especial de culturismo, es un mundo aparte 100%. y desgraciadamente es una muy pequeña parte del mundo. Todo o el 80% siento de toda la población está buscando y solo necesita una intervención nutricional para mejorar sus hábitos, no para bajar de peso, no para quemar grasa, no para lo que quieran tener en mente. ¿Qué pasa? Pues es como normalmente nos vendemos y como normalmente nos tienen percibido. Y Claro. entonces todo el valor del nutriólogo ya no va por un déficit, por una dieta, sino va a raíz de una educación nutricional. Que de hecho, gracias a esto, yo me percaté. Cuando en la carrera te enseñan a usar un material nutricional, no estoy hablando de piezas de equivalentes. Ujú. Eso es a lo mucho el llegue que te dan. Y luego equivalentes del SMAE, medio tamal. Cosas por el estilo, nada realistas. Y entonces ahí es donde todo el equipo, entre el AU, entre Fer, entre todos empezamos como que a ver, ok, siempre hay una espinita y es que nunca hemos podido bajar, nos hacemos decir que podemos bajar de peso a quien sea, que podemos poner Ujú. mamados, ya hemos subido los tres a alguien a tarima, pero no podemos con alguien con obesidad. Claro. O no podemos con nuestro familiar, y aquí es donde uno el punto. En Mm, el center lo que pasó, y yo creo que el detonante fue un familiar de Fer, que pues aquí le mando un saludazo, y él venía previamente de un infarto. Y entonces Fer me decía entre sesiones, es que, güey, cómo no agarra el pedo? ¿Cómo no? Es que hay algo ahí, hay algo que, ¿por qué crees que no puede interpretar que debe de cuidarse, que tiene a sus hijos, que tiene a su familia? Créeme que ya van como 3 años que lo consulto seguido, ha intentado, ha subido, pero pues lo veo en las comidas y cosas por el estilo. Y es que Fer me decía, es que hay algo ahí, o sea, ¿por qué piensan así? Y pues ya me sembró la duda, ya no podía vivir sin eso y justo porque cuadraba con pensamientos de lado, de que, oye, pues es que cómo precisamente educas a alguien que va iniciando en este proceso de empezarse a cuidar o no de iniciar el proceso, simplemente y en obesidad es pensar que hay algo mal. ujú, Y aquí se puede asociar algo, un poquito ese pensamiento o ese proceso a lo que yo viví con el refresco. Yo ujú, sabía que había algo mal. Y eso está bien interesante porque ya ese pensamiento, créeme que es un cambio bien radical o ya es un avance demasiado grande. Ponte a pensar que hay personas, y es una gran mayoría, que no saben que está mal ujú, y tienen un grado de obesidad clínica bastante elevado. Y ahí es donde entra el problema. Obviamente es muchísimo más sencillo abordar a la persona que sabe que tiene el problema y quiere accionar o ya está sentado contigo en consulta a la persona que, y ahí está lo interesante, que está mal, pero no sabe que está mal y tiene normalizado X cantidad de niveles de hambre, saciedad, que a mm, lo mejor para ti, para mí son monstruosos, o para una persona que por lo menos tiene cierta educación nutricional de por medio. Entonces son tantas ambigüedades que te pones a pensar y nos ponemos a pensar todos ahí
como equipo y todo va desde que nos pusimos a investigar ahí muy buena bibliografía, principalmente a nivel español. Son unos haces, yo creo que para todo el tema tanto de ejercicio como de alimentación, fisioterapeutas, y yo creo que solo he visto gente a nivel Estados Unidos, a nivel España, que de verdad se preocupan como es por la obesidad, que le dan su nombre a su asociación. Tienes a Walter, por ejemplo, y Walter te estoy diciendo de que es uno de los que los comparte. Luego dimos con perfiles que ya los ponían en práctica y eso era lo que estábamos buscando. Fer y yo sabíamos que la bibliografía estaba ahí, que con todos los papers todo nos estaba diciendo algo. Ya sabíamos que era multifactorial, ya sabíamos que sí o sí había algo de intervención de por medio, ya sabíamos que era multidisciplinario, pero es que cómo lo llevas a la práctica. Claro, Y ahí es donde encontramos perfiles específicos de ciertas personas. Es una muy buena escuela en línea, se llama Obesity Management School, son de España, y entonces no recuerdo lo que sea el profesional, no recuerdo su titulación, creo, si mal no recuerdo, que es licenciado en Ciencias del Ejercicio, y él es el que como entrenador, imagínate el punto de vista, y me encanta su pensamiento, porque es cómo está demeritado, inclusive cómo le hablas en una sesión de entrenamiento a alguien con obesidad. Y claro, entonces una frase que tiene él o que platicaba en uno de sus podcasts era, ¿qué creen que vende más? ¿El curso para ponerte mamado y perder porcentaje de grasa como profesional? Si yo ofrezco eso al público de profesionales o el curso de cómo comunicarse a un paciente con obesidad. Pues obviamente él dijo, se me disparó un curso para arriba y el otro lo tuve que dar de baja en un mes. Y es un curso con demasiado potencial que ahora solo lo ofrezco a cada X cantidad de personas. Y entonces ahí fue cuando nos empezamos a empapar, ya entre el agua, entre Fer y yo empezábamos a intercambiar puntos de vista con lo que aprendíamos de los podcasts, con lo que yo iba analizando de los papers, con lo que todos íbamos viendo. Entonces aprendes a hablar a la persona con obesidad, aprendes a tratar a la persona con obesidad, entiendes a la persona con obesidad y a partir de eso das el seguimiento o das la intervención. Esto teniendo en cuenta que hay muchísimos factores que ya sabemos que la obesidad es multifactorial, pero hay muchísimos factores que dictaminan el seguimiento y eso es lo que no dice. ya. El seguimiento es un martirio y aquí se une con el punto de vista que me querías comentar o que querías platicar. ¿Cómo lo veíamos con la familia? Los tres, inclusive los cuatro aquí incluyéndote, hablando con del lado de Fer, teníamos algo en común y era, yo no he podido cuidar o tratar de darle el cuidado al 100% a un familiar. Mm, ¿Por qué? Porque el común denominador en México es de que todos son o todos tienen sobrepeso o obesidad. mm, Y entonces, nosotros en nuestra burbujita de poner mamados y poder cuidar a alguien, a quererse verse bien, estábamos ignorando lo que teníamos literalmente en la puerta de nuestra casa, que 100%. es nutrición y que es salud y que es entrenamiento. Y fue un cambio bien radical, güey, créeme que fue algo brutal para mí. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Y yo, inclusive Fer, inclusive Lau me preguntan, es que ¿cómo conectas tan chido con esas personas? Creo que la respuesta clave aquí es que yo lo viví. Es que yo entiendo a Mm, esa persona, sé cómo se mm, vive, sé lo que es estar incómodo con una sudadera a 46 grados en primaria, en tu grupo, en tu salón, porque no quieres que te vean. claro. Y entonces tenemos a gente en el center que llega toda cubierta, que hay gente que no quiere ni siquiera pararse. Imagínate los espejos, cómo juegan el papel en alguien con obesidad. Simplemente le dices, no, pues es que vas a hacer ejercicio 6 días a la semana, 6 días a la semana, o inclusive le pones un número, 4 pasos y 8,000 pasos, 6,000 pasos diarios. Lo que pasa es de que se van a frustrar el día que no lo logren y ellos tienen un
pensamiento los pacientes que viven con obesidad, que es si estoy dando o intentando algo, pero no entrego o no veo más bien algo inmediato, y ahí entra la educación, no tengo por qué intentarlo. Y ahí es donde cabe 100% en el profesional de la salud decirle, el peso es lo de menos. Y algo bien interesante y algo que tenemos bien mentalizado en HB, un paciente de verdad con obesidad clínica tipo 2 3 mórbida, probablemente no tenga o no vaya a vivir un momento en su vida sin obesidad. Y eso es una realidad. ¿Qué puedes hacer como profesional? Es como en el cáncer, la remisión. ¿Cómo va a vivir sus demás años de vida? ¿Con qué calidad de vida quieres que la viva? Y entonces creo que el pensamiento aquí general para toda persona profesional de la salud, porque así nos han educado, es veo a alguien con obesidad, pues sé que para que cuide su obesidad o para que esté bien, tiene que bajar de peso. Claro, Esa es la asociación directa que tenemos aquí, cosa que es muy, muy, muy eh, contraria a lo que deberíamos de hacer, de educar, y te estoy diciendo que dimos nosotros con esa respuesta porque indagamos hasta el fondo, porque no nos podíamos quedar sin saber cómo íbamos a mejorar a nuestros familiares o cómo yo podía, no podía ver, porque la mayoría de personas que consulto ahí en el center, pues también tengo el privilegio de entrenarlas. Y entonces claro. yo no podía verlas y entrenando y seguir con esa duda de que es que, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces, gracias a Dios, estamos ya estandarizando un protocolo, lo tenemos muy bien estandarizado, va por fases y esas fases, pues todo el equipo lo tiene muy presente y vamos intentando sobre todo entender al paciente sin caer, y eso es bien importante porque también está el otro extremo en usurpaciones laborales que no nos corresponden, como puede ser el tema de la psiconutrición, que Claro. es bien bonito, es un tema bien genial, pero lo que pasa es de que ahorita en redes sociales está de moda, pero el cuidarte o la percepción tuya que tienes, que si bien todo aporta, sí, no estás tratando de educar al paciente desde tu nicho, que es la nutrición, y creo que ese jale le corresponde a un psicólogo y solo se le corresponde en un papel de terapia. Y entonces, 100%. de mi perspectiva, para un abordaje de obesidad, el primer contacto 100% debería de ser o que el profesional que te va a atender, médico, nutriólogo, entrenador, cualquier profesional, tenga por lo menos una noción de una entrevista motivacional, de comunicación, de 100%. saber cómo y está interpretando la persona con obesidad sus sensaciones. Yo ya sé que le voy a preguntar, o todos sabemos que todo nutriólogo le va a preguntar, ¿cuánto comiste? ¿O qué comes normalmente en tu día? Eso es lo de todos. ¿Qué pasa? Hay que adaptarlo. No es qué has comido qué has comido en tu recordatorio 24 horas. Es, oye, bueno, ¿cómo te sientes con esta comida? ¿Te has puesto a pensar en qué casos o en qué contextos lo haces o bajo qué circunstancias? Y todo obviamente radica desde cómo lo comunicas. Están personas que igual te digo, saben que tienen que actuar de esta manera, pero desgraciadamente como profesionales lo comunican desde una manera muy fea. Y entonces ves, la otra vez estaba checando, hice como que un análisis para una clase de ciertos como que cribados que hay para, tamizajes, perdón, que hay para en trastornos de conducta alimentaria, Ujú. de los más actualizados y todos te los preguntan así bien directote, güey, de que has tenido problemas con la comida. Imagínate que le preguntes eso a alguien con obesidad. Mm. ¿Te sientes mal con la comida? Pues es que ¿qué es mal? O cien por dame ciento contexto, que y ahí es donde radica el ser humano como profesional y entender a la persona como ser humano. Y todo esto se va juntando en que ya no ves por darle un seguimiento para que se pare enfrente de tu consultorio y te diga, ok,
Si lo veo con menos perímetro abdominal, ya sé que vamos bien. No, son cosas y pasitos tan sencillos que no tienen fecha de vencimiento o no hay una meta en específico y eso está también, es muy común que todos digamos en 3 meses tienes que bajar X porcentaje Mm, de grasa, bajar X kilos o nosotros en composición corporal, la tasa de pérdida la tiene que rondar entre 0,5 y 1 a la semana. Imagínate, y ese era un error que yo cometí, darle un número a la persona, mm, darle cantidad de pasos, darle cantidad de días de entrenamiento, darle un régimen en gramos. Ese también nos voló la cabeza. A mí en lo personal. Fer y Lau sí tenían, y esto también me voló la cabeza, desde mi ignorancia por completo, cómo de verdad puede jugar un cambio radical el cómo interpreta una persona la alimentación simplemente porque está en unidades, piezas o en gramos. Y no hablo de las unidades, piezas del SMAE. Cosas que ellos interpreten y que sean realistas. No claro. medio tamal, sino de que cómete por lo menos X puñito, X cantidad de taza, qué tienes a la mano para medir, qué se te hace más sencillo saber que esto es X cantidad o tenerlo ahí en una taza y a la taza a veces le hacen el peor de los gestos posibles o sabes que no lo van a interpretar de la mejor forma posible y entonces todo radica en un abordaje muy sencillo, pero muy, muy complicado y a la vez de mucho tiempo que no tiene fecha límite, donde siempre tienes que estar al pendiente para prevenir escenarios que pueda tener el paciente con obesidad, posibles atracones, posibles sensaciones a nivel emocional, cómo sentirse en regulación de hambre, saciedad, qué va a pasar el día que él sienta que no está pudiendo y de la nada deja de ir al gimnasio Ujú. y de la nada deja de seguir sus patrones alimenticios. ¿Qué herramientas le voy a proporcionar yo en ese momento como profesional para que no pierda o no se desvíe del camino que es para que él se pueda cuidar? Y eso justo aquí compaginándolo con lo de los familiares, la mayoría de personas que me ha tocado ver con obesidad en grados severos, está bien interesante que va 100% a nivel familiar. Se sabe que la obesidad tiene cierto factor genético que influye mucho el nivel social y cómo te rodeas, pero es impresionante cómo desde la abuelita se traslada a la mamá y de la mamá al hijo. ¿Qué culpa tiene el hijo? Ninguna. Va a crecer con los hábitos de la mamá, con los hábitos de la abuelita, de los cuales siempre pues tuvo a la mano la mamá. Y entonces imagínate en consulta a esas tres personas, ¿cómo le cambias el pensamiento a una señora de 60 80 años que toda la vida, le mando un saludo a mi abuelita, toda la vida ha cocinado con aceite? 3 litros de aceite para su receta de frijoles a la charra o para los frijoles cocidos, refritos. Claro. No, pues es que ¿cómo se va a cocer eso? ¿Cómo no va a saber igual? Sí, pero aquí ya estamos hablando de que hay que cuidarnos. Y si bien es algo complicado al inicio, lo bonito radica en cómo esa línea se va trasladando. Si la abuelita, que es la que cocina, y Ujú. está ahí de repente cuando llegan sus hijos y dicen, ah, ok, ya no saben diferente, o ya no se ven tan aceitosos, o ya no se ve tan freído. Cosas tan sencillas, bueno, su mamá o la hija de la abuela agarra la onda y eso se traslada a su niña y la niña probablemente ni se va a dar cuenta, pero va a educar a su paladar y cuando ella sea mamá, ya va a saber o va a tener una noción de cómo darle un primer platillo a su hijo. Y Claro. entonces es una línea bien genial desde que si tú como padre de familia te das cuenta o quieres corregir un patrón, a veces se te para una persona en consulta sola, que es padre de familia, mamá, papá, y nada más por esa consulta, toda la familia cambia los hábitos. ¿Por qué? Porque están viendo, obviamente, a la autoridad, y dos, porque están detectando los patrones que si yo en pirámide desde la punta corrijo, toda la base se va a estar sentando poco a poco. El tema es de que a veces lo ponemos muy al extremo y queremos que todo sea perfecto para el punto en el que todos Exacto.
queremos ir 5 días al gimnasio, cuidar nuestra dieta hasta sentirnos o vernos a un punto donde parezcamos lo que tengamos en nuestra cabeza como estigma de cuerpo perfecto. Y entonces el cuerpo perfecto va radicando en qué es el cuerpo perfecto para mí, qué es el cuerpo perfecto para un culturista, qué es el cuerpo perfecto para alguien con obesidad. Y esto está bien interesante y todo engloba la psiconutrición, claro, pero no te estoy hablando de la psiconutrición de que es, déjame abrazo un peluchito para que se me quite la ansiedad. No, o sea, por ahí no va, y no va por ahí. El psicólogo tiene su papel demasiado, demasiado importante en todo este medio que es la obesidad. Y entonces está bien interesante una pregunta que a mí me voló la cabeza. Tienes al, si bien todos dicen que la obesidad es tanto multifactorial como multidisciplinaria, el llevarlo a la práctica, y eso es algo que HB se lo agradezco por completo, ¿cómo lo llevas a la práctica? Tienes el paper, tienes todo, sabes que es así, ¿cómo lo Ujú. llevas a la práctica? Y entonces, ¿cómo le dices a un paciente de obesidad de un nivel socioeconómico bajo, medio, promedio en México, persona común en México, que tiene que tener un nutriólogo, que tiene que tener alguien a alguien, perdón, atendiéndolo en psicología, que tiene que tener un médico, que tiene que tener su entrenador? Mm. Y ahí lo que decía la persona de la cual he estado aprendiendo, de España que te comento, pues es que ¿dónde está el negocio ahí? ¿O cómo vives tú como profesional también y cómo le haces ver? Y ahí es donde Claro, todo esto y usurpación laboral como tal, que te comento, es diferente a, yo le decía a Fer, y le llegué a preguntar a uno de mis coordinadores, desde el punto de vista de un atleta y desde el punto de vista de alguien recreativo. Yo le pregunté a mi maestro, yo le dije, profe, si bien estamos viendo en clase que el atleta de alto rendimiento, un importante punto es el aspecto psicológico, pero si ni siquiera, eh, no sé, CONADE les puede pagar un viaje de Saltillo a Monterrey, ¿cómo le vamos a decir que se cuide a nivel psicológico? Ahí, usted, ¿cómo es su perspectiva de poderlo ayudar desde pues sí, desde mis barreras, desde mi conocimiento como nutriólogo? Y luego a Fer le planteé lo mismo, de que, oye, güey, ¿cómo ves el que cierta parte de la consulta esté destinada a conocer al paciente y sobre todo a entender cómo está? claro. Contacto humano, 100%, no a nivel psicológico porque no es una terapia cognitivo-conductual. Tratamos de basarnos en ello, pero todo radica desde una herramienta muy poderosa que todo profesional de la salud, sea lo que sea, debería de saberse, y se llama entrevista motivacional. Mm. Y todo a partir de ello y en ese rango de preguntas adecuado al nicho que tengas, porque te pueden llegar muchísimos tipos de obesidades con diferentes ideologías, diferentes pensamientos, diferentes rangos económicos. A partir de eso vas dictaminando las preguntas y se las comunicas, siento que de una manera en la que tú te sientas cómodo, una, y que sepas que estás haciendo lo mejor. Ya no le pones fecha de vencimiento a te veo dentro de un mes, te veo dentro de... ¿Por qué no mejor? Cuando vea que detectes que hay un problema, tener la confianza de mandarme un mensaje y nos vemos en consulta. Y entonces ya no es en un mes, o puedes estandarizar el mes sin problema, pero ¿qué vas a decirle el próximo mes? ¿Qué has mejorado? ¿Qué no has cambiado? ¿Está mal que no lo hayas cambiado? ¿Está bien que sí lo hayas cambiado? ¿Qué va a pasar el día que lo realices y pienses que esté mal? Y empiezas a ver una cantidad de escenarios que eso radica el seguimiento principalmente, en ver y prevenir como aquellos escenarios, aquellos contextos en los cuales pues el paciente con obesidad puede guiarse más por un camino que no es el más adecuado, y que todo, sobre todo, sea consciente de que si hay un error, no es que esté mal, simplemente hay que tratarlo de trabajar, de corregir, y todo esto desde nuestro nicho como entrenador, como nutriólogo. No te estoy diciendo que te avientes una carrera de psicología para que puedas aventar a alguien
para que puedas atender a alguien con obesidad. Al contrario, mientras mejor preparado estés o mejores herramientas tengas y que alguien se pare fuera de tu consultorio, nada más por que le quieras cuidar, porque sabe que tienes la confianza o va a depositar su confianza 100% en ti, yo creo que es es como que no sé, la justificación perfecta para que yo me pueda desvelar o matar o quemar las pestañas por ayudar a esa persona. Y siento que eso es algo que compartimos y es algo muy bonito que tenemos todos los del profesional de la salud. El problema es de que no vamos más allá o nos quedamos con lo que normalmente nos enseñan en clase, con lo que normalmente es bajar de peso, ponerse mamado. Ese es un ciclo repetitivo independientemente de la persona que es. Y entonces la nutrición clínica aquí en México está muy actualizada, sí, pero solo en ciertos rubros. Para el abordaje siento que estamos en pañales todavía y está curioso porque pues algo tan sencillo como que algo de lo que principalmente se ve o de las imágenes percibidas del nutriólogo es decir que comas frutas y verduras, nos ponemos a pensar y de el 100% de la población mexicana, estoy seguro que un 95 ni siquiera le llega al requerimiento de fibra ni al requerimiento que o a la importancia que le deberían de dar a las frutas y verduras. Y todo radica desde ahí, no desde qué te voy a quitar en tu alimentación, que te voy a pedir que compras en el súper para que bajes de Sí, sí, porcentaje sí. de grasa. Y, y todo esto va como que en hilo y la nutrición clínica aquí en México siento que tiene mucho potencial, una por la población en la que vivimos y también por las investigaciones que se están haciendo. Ahora también tuve el privilegio de igual de hablar con Walter de ciertos medicamentos que se están estandarizando de GLP-1 aquí en Estados Unidos y cómo ya están empezando a implementar igual con doctores que médicos especialistas en diabetes, en enfermedades metabólicas que se dedican a eso, que van ahí al center y de Ujú. repente pues platicamos de que, oye, ya están pasando medicamentos de ahorita la que está más de moda, es la tirzapatida, que es del GLP-1, todos esos, y yo le pregunto, pues sí, güey, pero ¿qué cambio va a hacer? Walter me decía algo bien interesante de que tienes el fármaco perfecto para un culturista, el que te quita el peptito, tiene estudios de que te pueda aumentar la masa muscular y además perder porcentaje de grasa. Me decía Walter de que es lo perfecto, es lo que van a hacer y hay inclusive pruebas de que posiblemente ya hay estudios, creo que en persona, en culturistas en bikini. Y Ok. entonces todo, pues ahí lo de Walter, lo de salud ósea, todo va teniendo sentido. Y eso es lo bonito cuando también sabes que te estás educando de las personas adecuadas. Yo, por ejemplo, no le veía una aplicación, un sustento profesional a mi práctica, a los temas clínicos. Y entonces pasó el Congreso y entonces me rodeé de las personas adecuadas y ahora todo tiene un porqué y todo se realiza y si no se realiza, por lo menos sé que me va a servir en un momento. Y en ese momento puede ser el día que pueda preparar a alguien para subir a tarima, para el día que tenga una consulta con alguien con obesidad, Claro. para el día que tenga que preparar a un atleta del alto rendimiento. Y entonces, algo bien bonito y que creo que en HB está muy presente también, es de que pues ahorita está muchísimo de moda el venderse y anicharse a solo algo, Ujú. que solo quieres desarrollar X cantidad de masa muscular para X perfil o X persona o X campo laboral que te quieras dedicar. Imagínate toda tu vida solo como profesional de la salud, que ya es un privilegio el serlo, dedicar todo tu tiempo, tu conocimiento, tus estudios a aprenderte la anatomía del hombro y solo poner mamados a las personas en un ciclo repetitivo de aumento de masa muscular, pérdida de grasa, Claro. que era algo en lo que si bien hay demasiado crecimiento
y puedes crecer demasiado como Claro. profesional, llega un momento en el que dices, todavía, dicen, no, pues ahora solo me voy a dedicar a hombres. Uf, pues, o sea, ya ni siquiera te interesa la parte de la anatomía de la mujer, ya no estás viendo por ese lado. Y entonces algo que le agradezco mucho a Fer, que me abrió los ojos, porque yo en ese momento sí estaba algo sesgado, porque le decía, güey, es que, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿A quién voy? Me dijo, no, güey, es que sí, yo siento que no va por ahí. La cosa es abrirte a todo y y no cerrar puertas a nada. Por eso a mí, en mi perfil, creo que nunca voy a tener algo súper eh, fijo, Ujú, porque yo estoy encantado de ayudar a toda persona que se me pare enfrente por mis conocimientos, tanto como preparador físico, entrenador y como nutriólogo, tanto a nivel clínico, tanto a nivel deportivo, y entonces tienes que HB Center te puede tener en una misma sesión de entrenamiento a un adulto mayor, te puede tener a alguien que literal viene después de cirugía de ligamento cruzado anterior, un atleta de alto rendimiento que está en su semana de competencia, un atleta de alto rendimiento que está o se quiere preparar para su competencia que es dentro de un año, la persona recreativa, la persona o el adulto, la mujer que está pasando por su premenopausia y menopausia, ujú. que está preocupada porque no sabe ni siquiera qué onda con su cuerpo, te topas a la persona que está viviendo un embarazo, pero sabe, o por lo menos ya estamos por lo menos teniendo pues aquí el puesto en Saltillo de que somos un centro que no busca poner mamados a las personas. Eso es lo último, es el privilegio. Si te Claro. pones mamado es un privilegio. Lo que buscamos es, dependiendo del perfil, adulto mayor, evitar sarcopenia, evitar osteoporosis, osteopenia. Eh, Alguien embarazada, pues tratar de que no sea tan drástica el aumento, la tasa de aumento de porcentaje de grasa con respecto a su proceso. En alguien de atleta de alto rendimiento, que es ahorita lo que nos encanta y es pues lo que compartimos todos los entrenadores, de poder desarrollar a alguien a su máximo capacidad física dependiente del deporte. Y entonces estamos muy metidos en ello y queremos dar lo mejor porque sabemos que eso también en México está en pañales. Encuentras a gente muy, muy buena, encuentras a Jay, encuentras a Leandro, encuentras a demasiados buenos profesionales, pero que no son mexicanos. Que ojo, eso no significa que esté mal, al contrario, tienen y toda su perspectiva que vienen a educar aquí pues sí, a todo México y a toda Latinoamérica está excelente. Y es lo que necesitaba México. Ahora México necesita de sus entrenadores, de su nación como tal, siento, que sabe y que vivió desde morros cómo todos practicábamos el deporte nada más de forma recreativa y cómo delimitada está el crecimiento o el apoyo que tiene el atleta de alto rendimiento. Claro. Y entonces empiezas a ver esas barreras que sí, yo sé que el entrenamiento de fuerza está bien indicado en todos, pero ¿cómo le dices a esa persona que ni siquiera puede pararse en un gimnasio, puede pagar un día de gimnasio? O ni siquiera, o se la está pelando casi creo con su entrenador de su deporte, porque tiene adeudo por la cantidad de clases que no las ha pagado, pero el niño quiere crecer como profesional. Y entonces Claro. todas esas barreras tratamos de hablarlas en el center, tratamos de tener un conjunto de todo para que todo el equipo que somos, tanto de entrenadores, nutriólogos, podamos brindarle las mejores herramientas. Y entonces ya cambia también la comunicación entre entrenador, preparador físico y coach del deporte. Ya es diferente, ya no es una pelea de yo tengo la razón. Tratamos de, o sea, de verdad ponernos, yo casi creo que le dije la última vez a alguien que pudimos preparar de box para su debut, le dije, güey, tráeme a tu entrenador aquí de frente y le digo con toda sinceridad que se está pasando de lanza contigo, que no es que esté mal, sino de que esto todos tenemos que entender que es
mutuo y el trabajo multidisciplinario tarde o temprano da el resultado. Y Claro. entonces fue un sesgo que tuvimos, no teníamos nada de comunicación y todo se ve reflejado en el atleta. Y entonces tienes el caso contrario, el atleta que tenemos que su papá, que es su entrenador, va al center, tenemos la comunicación con él se enteró de nosotros, le está tirando el entrenamiento de fuerza y el chamaco va al nacional de taekwondo. Y es alguien que tiene muchísimo futuro, pero yo creo que todo radica en que hemos tenido una muy buena comunicación tanto con el atleta, tanto como con el papá, que tenemos el privilegio que su papá es su entrenador. Todo eso va sumando también y creo que aquí el resumen es comunica de una forma en la que tú como profesional te sientas cómodo, una, pero que también sepas que estás ayudando a la persona de una manera adecuada, sabiendo que está asimilando de manera correcta lo que estás diciendo. Hables en consulta, hables en sesión de entrenamiento, háblese como persona, como instructor de piso, siempre tratar de dar una buena impresión acerca de la salud a la persona, creo que es el primer camino. No verlo por impresionarlo por mis conocimientos o impresionarlo por lo que puedo lograr con mis testimonios de pérdida de grasa. Ya. Ya es verlo desde la salud, ya es creernos que somos profesionales de la salud. Y Sí. entonces está bien drástico todo esto, está, creo que te digo, completamente en pañales y creo que es un punto que en HB pues sí tratamos de estar fomentando y que todos por lo menos se lo lleven a casa desde nuestro nicho y yo creo que si tratas de hacer las cosas bien, poco a poco todo va dando el resultado, ¿no? Totalmente. Uf, mucha tela. ¿De dónde cortar, Alex? Bastante, bastante. No, imagínate cómo lo tenía guardado, güey. Ahí te va, Alex. Algo que quería complementar justamente a todos los puntos que tocaste. Intentaré abordarlos con esto que se me vino a la mente y que estaba pensando mientras me estabas conversando. Es justamente, al menos desde mi punto de vista o desde mi experiencia. Pues claro, yo me acerqué en cierta medida a observar el fitness desde este lente culturista y tomando al Sí, culturismo por completo. yo me atrevería a decir como ese pináculo de la composición corporal, ¿no? O sea, llevar la Sí, sí, composición sí. corporal a ese extremo, a que se vea de cierta manera, ¿no? Pero está bien interesante porque a medida que afinas o le haces más zoom a ese lente, por así decirlo, Oh, ya. te das cuenta de que, oye, pues sí, pero probablemente para llegar a ese extremo de composición corporal que sea sostenible y que pueda plantearme metas para ganar cierta competencia, ¿no? E ir escalando en el largo plazo y mejorando mi composición corporal. Probablemente tengo que apuntarle a mejorar hábitos, probablemente tengo que apuntarle a la relación con la comida, que eso me resuena mucho con lo que comentaste hace un momento de aquellos cuestionarios que te dicen, oye, ¿cómo es tu relación con la comida? Chin, ¿qué es la relación con la comida? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? ¿No? Y creo que utilizar las palabras correctas para hacer las preguntas a las personas que tienes enfrente pueden darte muchísima información e información más específica en vez tal vez de dejarlo tan abierto, ¿no? Tener tanta apertura para las respuestas, porque muchas veces creo que se hace o se aborda el problema de una manera incorrecta. Ahorita se me vino mucho a la mente algo que se me vino y lo recuerdo muy bien, es justamente como entrar y pongamos el ejemplo de Guane, ¿no? Llegas a Guane y pues te dan un recorrido por los edificios, te dan un recorrido por la biblioteca, por todo lo que conlleva, los salones, y al final aquella persona a la que le estás dando el recorrido te pregunta, ok, pero ¿dónde está la universidad? ¿No? O sea, teniendo esa referencia de que al Claro. final culturismo, al final la parte de nutrición clínica, la parte de nutrición deportiva enfocada a rendimiento, a otros deportes, nutrición poblacional en general, están dentro de esa universidad. ¿Y esa universidad cuál es? Esa universidad es
tratemos de continuamente mejorar o dar las recomendaciones adecuadas para que las personas en sus distintos aspectos, contextos, encuentren esa salud que tanto estamos, a la que tanto estamos aludiendo. Que por supuesto, esa salud no está enfocada a comer de cierta manera, a comer ciertos alimentos, sino que va a estar influenciada por muchísimas cosas, ¿no? Y algo que también hace poquito grabé un reel sobre este, probablemente cuando salga esta conversación ya está ahí el reel arriba, era justamente esta, digámoslo, mentira de la optimización. Porque a veces pensamos, o más bien dicho, se pinta la optimización como el cumplir con un, una lista de requerimientos que de acuerdo a experiencia, evidencia, tienen ese valor, ¿no? Para poder ponerte en un camino o ponerte en el camino óptimo. Pongámoslo como ejemplo, pues la parte del entrenamiento enfocado a hipertrofia, ¿no? O la alimentación enfocado a la composición corporal, a mejorar la composición corporal, ¿no? Pero más allá de eso, creo que justo lo pinto como esta, digámosle, mentira o falsa optimización, porque al final optimizar se va a ver bien diferente de persona a persona, ¿no? Si estás entrenando 5 días a la semana, perdón, si no estás entrenando ningún día a la semana y empiezas a entrenar dos, perfecto, estás optimizando. ¿Por qué? Por Porque eso, claro, ya estás en ese camino o en ese proceso de cada vez entrar a hacer más cosas y cada vez las cosas que sigues haciendo, hacerlas mejor. Y creo que eso es bien interesante porque al final todas aquellas personas con las que estamos, convivimos, comemos, ¿no? No te estamos diciendo que dejes de comer, sino que comas mejor, ¿no? Pero claro, justo las barreras que hay desde la perspectiva del lenguaje, desde la perspectiva que a lo mejor podemos tener los mismos profesionales en la salud, porque por supuesto nos podemos adentrar a la literatura, nos podemos adentrar a las ciencias, digámoslo, duras, ¿no? De la nutrición, que pues prácticamente las subyace en bioquímica, todo lo demás, proteínas, carbohidratos, lípidos, sí, pero es que al final creo que el poder combinarlo con esta faceta que tú mencionaste hace un momento y me encantó mucho cómo lo articulaste, humana, ¿no? O sea, saber lo que se siente, el tener este sentimiento de desinhibición, ¿no? De poder de comer algo hiper palatable y no poder parar. O sea, que sucede y que al final de cuentas saber o experimentarlo, y ojo, tendré cuidado con mis palabras, no estoy diciendo que todos debemos pasar por ahí para poder comprenderlo y trasladarlo a los pacientes, no, pero sí tener en cuenta que el pasar por ese tipo de circunstancias, ese tipo de procesos, te dan una respuesta muy diferente. Y ojo, yo creo que aquí la intención tampoco es contraponer de, oye, es que lo que importa es la claro, práctica, no, lo que importa es la literatura. No, al final creo que es una combinación de ambos, ¿no? Al final eso es la práctica basada en evidencia, ¿no? El poder saber qué tenemos de literatura, pero no olvidar que nos estamos desarrollando en un contexto en específico, ¿no? Y saber qué cosas de nuestro contexto también determinan cómo podemos ver e interpretar la claro. información. Y eso creo que es bien valioso. Justamente pues hace 8 días, justamente, el sábado que estuve allá con Fer en Ciudad de México, platicábamos de Ujú, esto y algo que se me quedó mucho, igual que le compartí y que me quedó mucho con lo que conversamos durante esas horas, está bien interesante cómo podemos, claro, viéndolo desde nuestra burbuja, el poder ver la gran cantidad de contenido que hay alrededor de, oye, ¿cuál es la mejor ingesta de proteínas para poder retener? Disminuir al máximo la pérdida de masa libre de grasa durante una pérdida de grasa, ¿no? Oye, ¿cuál es cuál es el mejor volumen el cual hacer para optimizar la ganancia de masa muscular de cierto grupo muscular, ¿no? De pectoral, de piernas. Ok, pues nos vamos a datos duros. La verdad es que es más probable que en cualquier contenido que subas a redes sociales lo observe una persona que está pasando por sobrepeso u obesidad, por meros números. O sea, a nivel de claro, población, ¿cuántas son las personas que están padeciendo, que están cruzando en este momento por sobrepeso, por obesidad, por diabetes? Es mucho, mucho más grande que aquellas personas que están viendo si están llegando a entre un 10 a un 7% de porcentaje de grasa corporal, ¿no? Es mucho más pequeño la cantidad de personas que son atletas de alto rendimiento, ¿no? Y ojo, tampoco estoy o tampoco quiero irme por el otro extremo de, ok, entonces nada más importa esta parte de la población. No, pero creo que sí el poder detectar y creo que ahorita la forma en la cual lo fuiste conversando, Alex, es el claro ejemplo de esto que voy a poner sobre la mesa y es identificar esos hilos que van uniendo a los campos. eh,
a los distintos campos de nutrición, ¿no? Y también incluyamos en esta parte del entrenamiento sobre la gran problemática, ¿no? O sea, qué es lo que por lo regular nos vamos a encontrar, cómo vamos a avanzar en nuestros distintos campos para ello. Y creo que al final es, al menos así ahorita se me vino a la mente, como aquellos profesionales que están muy inmersos en nutrición clínica, en nutrición deportiva, en nutrición poblacional todos aportar al gran rompecabezas, por así decirlo, que tenemos en el, oye, ¿por qué es tan grande el problema de sobrepeso o obesidad? ¿No? O sea, ¿por qué tiene las dimensiones que tiene? ¿Por qué parece que no hay un cese? Parece que cada vez las personas que tienen sobrepeso o obesidad aumentan y aumentan y aumentan. ¿Y qué podemos hacer en nuestras distintas trincheras para poder aportar algo a lidiar con esta gran problemática, ¿no? Que tal vez ahorita no lo vemos. O bueno, me atrevo a decir que lo podemos tener una idea, pero creo que todavía no dimensionamos que puede llegar a un punto en el cual prácticamente los campos, todos los campos converjan en eso, porque la problemática va a ser tan grande que tenemos que zafar primero, por así decirlo, esa problemática para poder seguir avanzando, más viéndolo desde el punto de vista de los profesionales de la salud. Es algo que creo que vale la pena platicar, conversar y que al final el poder ir adquiriendo conocimientos, conversaciones como ahorita la que estamos teniendo, Alex, que son, por ejemplo, en tu caso, que lo llegas a ver en tu día a día, híjole, son bien valiosas. Son bien valiosas porque al final te dan una forma distinta de ver el problema, te hacen salirte tantito de lo que pudiéramos llegar a ver en la literatura, las recomendaciones, que cuántos minutos de actividad física, que ese entrenamiento más con naturalidad aeróbica, anaeróbica. Oye, ¿qué pasa si la persona no se ha movido? ¿Cómo avanzo? ¿Qué hago? ¿No? En la parte de nutrición también, oye, pues es que deberías comer tantas porciones de frutas, verduras al día, tal cantidad de fibra. Ajá, pero si no ha cubierto nada o está acostumbrado a no acercarse ni siquiera un poquito a las recomendaciones, ¿qué hacemos, no? Y aquí es donde otra vez viene esta parte de pues tampoco quedarnos en parálisis por análisis, sino más bien como que lo que tengamos enfrente, irlo avanzando e irlo avanzando, ¿no? Y que claro, este avance se va a ver distinto de paciente a paciente, ¿no? Mi buen Alex, nos estamos yendo bastante por tendido, Sí. hermano. No quería irme o no quería ir cerrando la conversación sin antes Ya, igual ya. que, digo, ahorita me compartiste mucho de la experiencia que has ido acumulando en el centro, de todo lo que ha ido evolucionando en tu forma de ver las cosas. Sin embargo, mi buen Alex, igual para ir cerrando un poquito, no quiero quitarte igual mucho de tu tiempo, ya se nos alargó bastante la conversación. Ya. Platícame un poquito ahorita, ¿qué perspectivas tienes para el futuro? Ahorita que pues ya estás más de este lado en la práctica, que estás más inmerso también en la parte del entrenamiento, ves como que estas dos grandes campos de nutrición, de entrenamiento dejándolo a un lado, o no dejándolo a un lado, sino no únicamente viéndolo desde la perspectiva de optimizar la composición corporal, sino también ya de trasladarlo a problemáticas más complejas como las que acabamos de conversar. Platicaba un poquito, cómo pintan tus siguientes años, qué cosas tienes en mente, qué cosas has visto, quieres seguir viendo cómo van evolucionando. Me llama mucho la atención el saber cómo pasará durante los siguientes años o qué ideas tienes en mente, Alex. Ya. Em, pues, si te soy sincero, no sé qué venga para mí. Es un veremos en futuro. Yo creo que lo que puedo hacer ahorita conmigo es seguirme mentalizando en de que todo lo que venga y se pare enfrente de mí es por algo y lo puedo ayudar desde como pueda con los conocimientos que pueda. Y entonces todo tipo no digo todo tipo de paciente, pero por lo menos no cerrarme a un rubro en específico. Ojo, que no está mal. El anicharse está excelente a nivel profesional, pero eso no quiere decir que no pueda atender a otro tipo de pacientes como preparador físico, como entrenador o como nutriólogo. Lo que viene a continuación, sea en 1, 2, 3, 4, 10 años, si se llega a nichar con el paso del tiempo, excelente, qué mejor, pero nunca perder esa claridad de soy un profesional de la salud y estoy abierto ante toda persona. Y créeme que el simple hecho de decirle a
a alguien que se la pasa acostado en la cama, de decirle, párate y ponte a caminar 2 vueltas a tu casa, ya es una optimización, ¿no? Lo que hablábamos. Y todo eso es lo que quiero ver y eso es lo interesante de todo este mundito de entrenamiento, nutrición, que es como, yo lo veo como mm, un caso de investigación, o así como Ya, los programas de televisión, de que, chin, es que llegó este paciente, o como en Doctor House, de que madres, o sea, jamás me había tocado este vato, pues ¿qué voy a hacer? Pues déjame checo, y aquí lo tengo para mañana decirle, y bien. lo ayudas. Pero ya con esa persona sabes que te vas a arrastrar otras 20 probablemente de su categoría, y de repente tienes a la otra categoría que por ahí está sonando, y eso es a lo que yo le quiero tirar. Si me llego a nichar, estaría excelente, no me cierro a nada, no le cerraría las puertas a nada. Me veo, así como me veo siendo un buen preparador físico para atletas, me veo ayudando todos los días a personas con problemas metabólicos, ayudando a la persona que se me pare encima, que se me ponga enfrente de mí, yo sería feliz, porque estoy cumpliendo lo que quiero ser como profesional, ¿no? Y pues en eso resumiría mi Ángel. Ay, perdón por alargarme, soy bien hocicón. No, no, mi Alex, para nada, hermano. Para mí es un gusto escucharte y siempre conversar con profesionales apasionados, que eso es, ojo, bien importante, hermano, y en verdad te lo comparto, te lo digo sinceramente. Cuando yo me percato que alguien se suelta a conversar, es porque estamos hablando de algo que le apasiona. Entonces, en verdad, Alex, qué gusto y Claro. qué chingón a poderte aquí tener en el podcast. Y pues bueno, hermano, no se diga más. Con esto cerramos la conversación contigo, hermano. Dejamos tus redes sociales en la descripción. No sé, hermano, si antes de cerrar quieras anunciar, dejar algo a las personas que nos escuchan, nos ven. Adelante, el espacio es tuyo. Mm, pues en sí, en general, a todo profesional de la salud que llegue a escuchar el video, que llegue a escuchar todo podcast, que escuchen todos los podcasts de Ángel Nieto y de Jim Rat, Gracias, hermano. abren por completo la visión laboral, que era lo que, no laboral, profesional, que era lo que hablábamos, de que no tienes cómo iniciar a ampliar esa visión laboral. Tienes herramientas muy buenas que a veces ni siquiera te das cuenta que las tienes a la palma de la mano, como redes sociales, donde hay muy buena información, pero desgraciadamente también hay mala. Tienes que saber filtrarlo de una manera. Que era pausa técnica. Discúlpame, No, te corté, te quité la inspiración, pero retomando, no hermano, hay adelante, bronca. adelante. Bueno, en eso, simplemente que eh, como profesionales de la salud hay que abrirnos a todo contexto, a todo, a toda persona que confía en ti y poderla ayudar desde tus nichos, tus barreras. Tus conocimientos es de suma importancia, además de tener en cuenta que vivimos en un mundo donde no solo somos un profesional de la salud, sino de que somos varios y es completamente válido referir a otro nutriólogo, a otro entrenador, referir a un médico, tener en tu arsenal todos estos profesionales para que se junten en uno mismo. Y todo esto, obviamente, mientras lo comunicas o comunicas también un mensaje de una manera adecuada hacia tu cliente, hacia tu comunidad, hacia el profesional del que quieres o te gustaría poderte apoyar. Y eso sería todo. Yo creo que el podcast estuvo muy chido, me gustó mucho. Ya tenía ahí por ahí ganas de poder hablar, viejo. Y pues nada, yo encantado. Listísimo, pues nada, con esto cerramos el episodio. Y Alex, en verdad, qué gusto, hermano, qué gusto tenerte por aquí. Se me fue volado el tiempo, la verdad, sí, no me percaté, Sí, voló. fue volando demasiado. Uno de los podcasts que más he disfrutado. Y pues bueno, Alex, sin más, con esto cerramos la conversación de esta semana. Dejamos el link a tus redes sociales en la descripción, tanto de YouTube y Spotify, para aquellos interesados en profundizar un poquito más en el trabajo o contenido de Alex. Ahí les dejamos sus redes sociales, igual para aquellos interesados lo puedan contactar. Y pues sin más, con esto cerramos el episodio y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.